Como Señor amado, tu palabra dice, Señor, que tomemos, Señor, de esa leche espiritual no adulterada, no de lo que nosotros pensamos, sino de lo que tu palabra dice, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, nos ayudes, nos des entendimiento de tu palabra, nos abras, Señor, el conocimiento, las escrituras, Señor, y podamos, Señor, crecer en sabiduría, Señor, y al crecer en sabiduría vamos conociéndote, Señor, porque sabemos, Señor amado, que tú, Señor amado, nos das, Señor, el conocimiento de tu palabra, pero nosotros tenemos que adquirirlo por medio del estudio de tu palabra, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a darnos, como dice Proverbios, Señor, para adquirir conocimiento, sabiduría, Señor, inteligencia. Y por eso, Señor, en esta hora queremos conocer de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues vamos a ver en Romanos 10, amén. Y vamos a estar llevando, porque vamos viendo la serie de Romanos, de su capítulo 9, ahora entramos en el 10. Estábamos hablando del capítulo 9, acerca de que Pablo sentía un gran dolor por el pueblo de Israel, amén. Y vamos a seguir el contexto y vamos a ir viendo cómo Pablo empieza a hablar a los romanos. Hermano, antes que empecemos esta clase, yo le quiero recordar, porque yo creo que todos sabemos que la palabra habla en el pasado, en el presente y en el futuro. La Biblia es el único libro que se acomoda al siglo, a la época en la que estamos viviendo y al hombre. La Biblia es la palabra de Dios. Y por eso mismo no es novedad lo que en la iglesia de hoy está sucediendo. ¿Por qué no es novedad? Porque antes en las iglesias pasadas ya habían sido o ya habían pasado estos problemas en los que la iglesia cristiana del día de hoy está pasando. Y por eso mismo Dios conoce los corazones, hermano, porque el hombre siempre va a poner en su corazón, ante todas las cosas, primeramente su egoísmo antes que poner al Señor mismo. Pero como dice su palabra, nosotros los que le hemos conocido, un cristiano verdadero, no un cristino, sino un cristiano verdadero, aprende a conocer, aprende a obedecer, aprende los mandamientos del Señor y tiene una vida que descansa en Él. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en su palabra, descansamos en sus promesas. Ahora, empezamos el capítulo 10 y dice la palabra del Señor, Romanos 10:1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ciertamente el anhelo del corazón de Pablo y la oración que tenía por Israel era para salvación. Porque antes en el capítulo 9 habíamos visto que él desearía ser anatema, ¿verdad? Como decía, separado de Dios, por causa del comportamiento del pueblo escogido de Dios. Pero él, lo que decía de su corazón era porque él anhelaba que Israel fuera salvo. Como todos nosotros, ¿cuántos de nosotros no anhelamos que nuestra familia sea salva, que nuestra nación sea salva, que nuestro país, que nuestro pueblo? ¿Cuántas veces nosotros no anhelamos que sean salvos? Pero no es de todos la fe, hermano. No es de todos los que creen. A los que creen, Dios les dio potestad de ser hijos de Dios, pero no todos creen. Y ahí es un
gran misterio, ¿verdad? Porque el corazón del hombre, ¿verdad?, siempre está buscando lo suyo propio. Dice la palabra del Señor en el 2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y aquí, cuando habla de ciencia, no está hablando del conocimiento empírico. ¿Qué es el conocimiento empírico? De los científicos, que los investigadores. No está hablando de esa ciencia. Está hablando de la palabra epignosis, relacionado con la palabra epignosco, y que denota de un conocimiento exacto o pleno, y se traduce ciencia, que es el conocimiento de Dios. Está hablando del conocimiento de Dios. No está hablando de la ciencia, de los científicos comúnmente conocemos hoy en día. Entonces leemos así: porque yo les doy mi testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, o ustedes, o nosotros, podemos tener un celo, pero no conforme al conocimiento de Dios. Y este celo nos puede llevar a extremismos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los extremos, verdad? Que nosotros tenemos que vivir una vida en el balance espiritual de Dios. No irnos a la religiosidad, pero tampoco irnos, ¿verdad?, al otro extremo de la condenación. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo el Señor nos lleva. Ciertamente en su palabra vemos que Dios va guiando nuestros pasos. Entonces, quisiera que fuéramos a 1 de Corintios 8:1 y vamos a ver que los corintios, en esta iglesia de Corintios, y mire, hermano, antes de entrar aquí, a veces yo le comento a veces a mi esposo que no es fácil. A veces cuando Dios te manda a predicar su palabra, no muchos la reciben. No muchos están con su entendimiento capaz de entender las cosas de Dios. Pero ¿se acuerda lo que le dije el viernes pasado? No se apresure a entenderlo. Si no lo entiende, siga estudiando la palabra, un día la va a entender. ¿Por qué, hermano? Porque es bien importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, pero también qué era lo que esta iglesia estaba pasando. En esta iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios era una iglesia que había salido del paganismo, que había salido, o que más bien eran gentiles, ¿no? Porque acuérdense que el evangelio se le dio al pueblo de Israel y también a los gentiles. Pablo le predicó a los gentiles, que comúnmente también nosotros conocemos, que también nosotros, no conocíamos del Señor y nos fue dado el evangelio. Entonces, los corintios eran paganos, eran gentiles, acostumbrados a sacrificar a los ídolos, y ofrecían sacrificios a sus muertos, como a Júpiter, Saturno, Neptuno, y muchas de las familias que habían conocido del evangelio, ahora los invitaban a sus fiestas, a sacrificado, ¿verdad?, a comer sacrificado a los dioses. Por ejemplo, le hacían un culto a sus dioses, quién sabe, a Júpiter, Saturno, o a ciertos dioses que ellos tienen hasta el día de hoy también. Entonces, hay algunos cristianos, ¿verdad?, que ellos comían. A ellos los invitaban y ellos comían, porque pues eran invitados. Pero había otros que no comían, y vamos a leer en 1 Corintios 8, y fíjese, hermano, vamos a ir viendo despacio para que podamos entender. Yo creo que casi todos tenemos la Reina Valera, que dice lo sacrificado a los ídolos. Dice la palabra del Señor: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fíjese cómo estaba hablando aquí. El conocimiento
envanece, pero el amor edifica. Hermano, ¿por qué? Porque ya quiere decir que porque usted está estudiando la palabra ya se va a envanecer. No, no está hablando de ese asunto. En lo que pasa, hermano, que muchas veces cuando el conocimiento envanece, dice la palabra, porque muchas veces nosotros nos vamos a los extremos. Y ahorita vamos a ver por qué. Todo en la palabra del Señor tiene su equilibrio, como ya le dije. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento? En 1 Corintios 13 nos habla acerca del amor. Si no hay amor, ¿verdad? Pudiéramos tener todo el conocimiento, pero si no tenemos amor, nada somos. Pero seguimos, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué? Porque aquel que se envanece, ¿verdad?, del conocimiento, si alguno se imagina hacer algo, yo me sé todo, yo lo sé todo, no sabe nada, porque se envanece. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea que es muy diferente que nosotros conozcamos a Dios, pero Dios nos conoce a nosotros. Acerca pues de las viandas, y esto me acuerda que el hermano Luis había traído una predicación también de lo que son las viandas, que es la comida, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, quiero que usted lo lea. ¿Qué es? Lo voy a leer y usted completa la frase. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo? Nada. Y que no hay más que un Dios. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es el santito tal o la santita tal? ¿Qué es? En Salmos nosotros leemos que dice que las imágenes pobres no tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, tienen pies, no caminan, los tienen que cargar. Ahí lo andan paseando por todo el pueblo, a la virgencita de tal, al santito tal. Porque ¿qué es un ídolo? Nada. Porque solamente hay un Dios, dice la palabra del Señor. Ídolos hay muchos, hermano. Muchos ídolos. Pero ¿qué es un ídolo delante de la presencia de Dios? Nada. Seguimos leyendo. Voy a empezar a leer otra vez. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses con D pequeña, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Yo quisiera hacer una pregunta. El Dios que usted sirve, al Dios que usted adora, vive. Pero el Dios que está en el mundo, o muchos dioses o muchos señores, no deben significar nada para nuestra vida. Yo le quiero hacer una pregunta. Dígame, ¿qué es para usted los ídolos o los santos o las vírgenes del mundo? Nada. Yo creo que cada uno de nosotros estamos conscientes de que no son nada, ¿verdad? Entonces, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Léalo usted también. Pero no en todos hay este conocimiento. Hay muchas Biblias que tienen hasta el colorcito ahí. Y si a lo mejor usted hasta tiene un colorcito ahí. La mía no, pero el que lee con entendimiento y calmadamente puede entender esto. Que no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen
como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. ¿Qué es lo que nosotros vemos acerca de este conocimiento que no en todos hay? Y que porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Porque en algunos, como les decía de los corintios, comían de sacrificado a los ídolos y su conciencia no les reprendía, mas algunos sí. Vamos a ver. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, la comida que nosotros comemos no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Si usted está flaquito, no es menos delante de la presencia de Dios. Y si usted está bien comidito, tampoco es mucho en la presencia de Dios. Porque ciertamente las viandas que dice no nos hacen más aceptos delante de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? No por lo que comamos o dejemos de comer vamos a ser más aceptos ante Dios. ¿Por qué? Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque hay algunos que tienen la libertad para comer, pero tengamos cuidado que no vaya a ser una tropezadera para los débiles. ¿Cómo llama aquí el Señor a los débiles? Los que no tienen la libertad para comer. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, fíjate, si alguno te ve a ti, usted identifíquese si está en el lado de los débiles o está en el lado que tiene conocimiento. Pésese donde usted está, y vamos a conocer la palabra. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Ponga usted. Usted va por la tienda y ahorita que se acerca el Día de Muertos, ¿verdad? Usted va y tiene hambre y no hay más que comer, sino que usted dice, este pan se ve bueno, ¿no? Y mientras mato el hambre en lo que llego y cocino o lo que hago, qué sé yo, usted va y se mete y entra y se compra un pan. Es más, usted hasta ni vio que estaba todo pintado de rosa ahí. Estaba tirado al mono así nomás. Y usted va y se lo come. Pero la hermanita lo vio. ¿Verdad? Lo vio. Y casi hasta se persina. El hermano Tomás está comprando pan de muerto. Y usted con el hambre. Dígame. Si usted, hermano, no vio, usted cómase. Si usted tiene esa libertad, como aquí dice la palabra del Señor. Pero si el hermano que está a su lado está de conciencia débil y no tiene ese conocimiento, mire, hermano, por causa de que no lo haga tropezar a él, no se lo coma. Pero, vamos viendo. Porque por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjense, somos hermanos. Solo que algunos que dicen no han alcanzado ese conocimiento. Lo vemos en el 7. No en todos hay este conocimiento. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué de las viandas o qué de la comida? Hay muchos que dicen, nosotros no comemos puerco, porque en los puercos se metieron los demonios del Gadareno, pero no leen los hermanos que esos puercos se murieron. O sea, no se pasó de generación en generación, de la puerca a los puerquitos.
Dice que, o sea, no tienen el conocimiento. O sea, entendamos, ¿verdad? Otros no comen carne. Mira, hermano, porque todo tiene su balance. ¿Es bueno comer carne de puerco? Usted puede decir que sí, usted puede decir que no. Yo le puedo decir, es bueno, pero diario, si no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a resistir un día tanto consumo de la carne. Todo tiene su balance. Yo conozco hermanas, conozco hermanos que si no tienen carne en la mesa, no les sabe bien la comida. Y conozco hermanitas que nomás puro vegetalito. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted es una hermanita que dice, yo mis vegetales, mis pepinitos, y lo puedo decir porque aquí está mi mamá, ¿verdad? Ustedes la conocen, ¿verdad? Mi mamá siempre, mi espinaca, mi brócoli, su celery, todo su comida, sus vegetales. Pero ella es feliz, ¿verdad? Pero la hermana, si tiene su conciencia, ¿verdad? Si es libre para hacerlo, lo va a hacer. Pero tampoco puede esclavizar. ¡Ay! ¿Por qué tanta carne? No comas carne. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el otro también tiene la libertad de comerlo. ¿O qué? ¿Es más porque coma vegetales delante de Dios? ¿Más integral, más sano? No. ¿O es menos porque no coma vegetales delante de Dios? ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Qué dice aquí en el versículo 8? No nos hace más aceptos si comemos vegetales o comemos carne. No nos hace más aceptos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir a un hermano, ay, no comas carne, no comas esto, porque sí le podemos dar un consejo y le podemos decir, mira, carne de puerco todos los días te va a traer consecuencias. Si el otro hermano no hace caso, ¿verdad? Es un consejo se da si bien lo tomas o si no lo dejas. No es obligación. Pero tampoco si tú cuidas tu cuerpo y comes tus verduras, no puedes prohibir a otra persona que no lo coma. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos sentamos libres para comer, hagámoslo. ¿Por qué? Porque ¿qué es delante de la presencia de Dios? Un ídolo. No es nada. Sigamos, aquí no se ha terminado, apenas vamos empezando. Entonces, hay una cosa que quisiera decirle, hermano, y por eso es que hay que tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también conocimiento de las culturas. En ciertos países, ciertos lugares, hay lugares donde la familia acompaña, ¿verdad?, en la cena vino. Ay, usted dirá, ay, es que ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado, no hemos visto hermanos que dicen, es que una no es ni una? Es que una copita de vino no es, Mira, hermano, ahí está otro asunto. Le voy a preguntar algo. ¿La Biblia prohíbe el vino? Diga sí o diga no. ¿Sí lo prohíbe? Contesten, están por aprender. Yo digo sí. Entonces, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo, toma vino por causa de tus frecuentes enfermedades? Se le está dando como un remedio. No lo prohíbe, la Biblia no prohíbe el vino. ¿Pero qué prohíbe? Las borracheras. Ve, sí, vamos entendiendo el balance. Ahora no me vaya a salir usted aquí, a la vuelta, aquí saliendo a la puerta y me va a traer una botella, ¿verdad? Porque aquí está una licorería, ¿verdad? Y ya vamos a acompañar la cena con vino. Al menos a mí, no, si usted se toma un vino para acompañar su comida, porque el vino ayuda a digerir la carne de res, más que cuando es la carne de res, las carnes rojas. Pero fíjese, hermano, si tu hermano que está a tu lado nomás no tiene ese conocimiento, mira, para que no lo hagas tropezar, mejor no lo hagas. Vamos entendiendo un poco. Hay culturas, hermano, por decir en Argentina, se acostumbra, hasta los niñitos como Andrea o como Victoria le dan su traguito de vino. Como la coca. Como la coca.
su traguito ahí para decir, para saborearlo. Pero, ¿qué es lo que sí prohíbe la Biblia? Las borracheras. Cualquier borrachera, ¿no? Entonces, vamos entrando. Ciertamente va a decir, ya no, en esa iglesia ya toman vino. Pues déjeme decirle que no me apetece probarlo, a mí. Pero si usted lo toma, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? En su libertad. Porque muchas veces nos vamos a los extremos. Ay, no, yo no cocino con vino. Pues déjeme decirle que también se cocina con vino. ¿Y es pecado? ¿Y cuántos dicen, ay, no, yo no me comería nada, yo no tomaría vino porque pues tiene miedo de caer en el vicio, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no comemos comidas que llevan vino y ni cuenta nos damos? ¿Acaso preguntamos al restaurante, ¿con qué lo cocinó? Es kosher. Si ellos dos. Por eso preguntamos si es el vino. Imagínate, por eso le digo, todo tiene su equilibrio, hermano. Todo tiene su balance. Por eso yo le digo, la Biblia no prohíbe el vino, pero sí prohíbe las borracheras. Porque los borrachos no tendrán parte en el reino de los cielos. Seguimos. En cuanto a... Seguimos en Romanos 10:3, que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En cuanto a la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? El haber enviado a Jesucristo, su Hijo, a pagar por cada uno de nosotros. La justicia que es de Dios por medio de la fe. Y procurando, dice, establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque la justicia del hombre, hermano, es por medio de las obras. Ya lo estamos viendo, ya lo habíamos visto. Y lo seguimos viendo. La justicia del hombre es por medio de las obras. Hay iglesias, hermano, que no tienen el conocimiento de Dios y siempre, domingo tras domingo, usted los ve predicando contra el arete, contra la falda, que contra el pantalón, que contra el velo, o sea, hablan de ropa y de ropa, se le conoce como los hermanos del tendedero, pues hablan de pura ropa. Pero si ven a una hermana entrar con un arete, ay, hermana, venga acá, el arete es del diablo, le dicen. Y la hermana dice, no, es mío, yo lo compré. Se ve más en lo externo, pero no ven que la misma hermana que trae el arete tiene un amor y ora por sus hermanos. Pero la hermana que está toda cara lavada y sin arete, ay, que tiene una envidia y que tiene un celo, pero no de Dios. Esas cosas internas que no se ven. No dejan entrar el arete, no dejan entrar el pantalón, pero sí dejan entrar los celos, el egoísmo, hasta borracheras y homicidios y hasta fornicaciones y adulterios. Eso sí. ¿Se da cuenta? Y no hay ese conocimiento. Entonces, la palabra de Dios nos habla en cuanto a las obras. Nosotros ya no dependemos de nuestras obras, porque la salvación no la pudimos ganar por obras, menos la vamos a poder retener por obras. Vamos a Colosenses 2:8. Y dice la palabra del Señor, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no así haciéndole de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos viendo. Nadie os juzgue. Primero dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué dice? Tradiciones de los hombres. Fíjese, hermano, nuestro país tiene tradiciones. Aquí en este país hay tradiciones. Le voy a mencionar una. El famoso Día del Pavo o el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, o comúnmente lo decimos el Día del Pavo. Es una tradición. ¿Cuántos de nosotros no hemos comido pavo? Riquísimo. Pero fíjese lo que dice aquí, que nadie nos engañe conforme a estas huecas sutilezas y enseñanzas. Más adelantito lo vemos en el versículo 21. Porque mira, hermano, hay muchos que dicen, vamos entrando un poquito en esto, hermano, a veces es un poquito difícil de explicar. ¿Cuántos de nosotros no se nos dijo o no se nos enseña? Y no estoy diciendo que porque salimos de una iglesia que nos prohíbe o no. Cada quien, su conciencia, ¿verdad? Lo recrimina, le acusa y sabe. No lo estoy diciendo por tales. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos conocimiento. A veces oímos, no es necesariamente que lo hayamos oído de una iglesia, lo oímos de una predicación, lo oímos de la radio, lo oímos de un documental, lo leímos en el periódico, qué sé yo. Depende de donde usted, la fuente informativa que usted tuvo. No debemos celebrar Navidad, no debemos celebrar cumpleaños, cosas de las cuales nosotros siempre lo hemos hecho. Pero mire, hermano, son tradiciones. Fíjese, la palabra de Dios dice, nadie os prive de vuestro premio afectado de humildad o en culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, emanecido, hinchado por su propia mente carnal. Nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros podemos decir?
o que oímos, no, yo no voy a celebrar Navidad porque eso viene, que ay, Santa Claus, el árbol, etc. Mire, hermano, ¿qué es el árbol? Ahora si usted se inclina y es otra cosa. Que usted ya pone el pesebre, que acuesta al niñito y lo arrulla y le canta, eso es otra cosa. Que usted se viste a su marido y le pone una almohada si es que no es gordo y lo viste de rojo y le dice a los niños, aquí viene Santa Claus, ¡oh, oh, oh, oh! Ahí eso es otra cosa. Pero dígame, ¿cuántos de nosotros no hemos celebrado una Navidad y hemos hecho conforme a las tradiciones de los hombres? Dígame, muchas veces nosotros, ay, no, es que ya no lo voy a celebrar. A lo mejor no ha alcanzado el conocimiento. Es débil en el conocimiento. Pero si usted tiene la libertad de hacerlo, hermano, hágalo. Que nadie os prive de vuestra libertad. Acuérdese, no vamos a ir a extremos. No vamos a practicar lo que la palabra del Señor nos dice en su palabra que lo hagamos, que no hagamos, cosas que no debemos hacer. ¿Por qué dice la palabra del Señor aquí? En el 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no, la Navidad no gustes, no te comas eso, no toques, ay no, ni te contamines, si vas a limpiar una casa ni toques el Buda o eso, no hermano. ¿Qué es el Buda delante de Dios? Dígame. Nada. Límpiale la panza, hermano, si le dice que le limpie. A los que limpian casa. No, porque usted no se va a contaminar, hermano. ¿Se acuerda de lo que habíamos estado hablando? Hemos estado recibiendo enseñanzas acerca de lo que es la contaminación. No es porque hayas tentado al Buda. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Jesucristo lo dijo. Lo que sale, no lo que entra. Si tú fuiste a limpiar casas y que de repente te venías en el bus y dije, no me lavé las manos, y una hermana te encuentra, hermana, un chips o algo le da con libertad, porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. No porque nos comamos un pozole el día de Navidad, no es sacrificado al ídolo. O dígame, depende, ¿lo sacrificó? Más bien es sacrificado para nosotros. La gallina se sacrificó, pero para nosotros. Dio su vida. Entonces, como dice, sometáis a preceptos como no manejes, ni gustes, ni toques. Mira, hermano, muchos decían, ay, la piñata es del diablo. No, que no hay que quebrar piñatas, que porque es una religión pagana y lo que sea. Yo le digo, ¿a dónde termina la piñata? En la basura. Pero qué gusto se dan los niños, ¿verdad? ¿Y qué sale de la piñata? Dulces. Entonces, mira, hermano, muchas veces nosotros agarramos extremos. Pero ¿qué si un hermano es débil en la fe? Es débil en el conocimiento. Entonces, vemos claramente que si nosotros tenemos la libertad de hacerlo, lo podemos hacer. Pero que sea, pero si que la fiesta es pagana o lo que sea. Pero la Navidad dice, no, que es que la fiesta es pagana, pero el Dios al cual le celebramos es pagano. Ahora veamos. Entonces, no usemos la libertad que Dios nos ha dado
como causa de libertinaje. Porque también, no porque podamos celebrar Navidad, vamos a hacer, hay que echarle alcoholito al ponche, hay que echarle piquete al café. No. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo, ¿verdad? En nuestra carne. Entonces, vamos entendiendo vamos entrando en lo que los corintios, ¿verdad? Tenían esa forma de pensar. Veamos. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Como que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa porque el fin de la ley es Cristo? ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que si la ley se terminó en Cristo, ¿ya no la vamos a cumplir nosotras? De ninguna manera, como dijo Pablo. Cuando habla aquí de que el fin de la ley es Cristo, es porque Cristo cumplió la ley. Pero nosotros se nos fue dada esa misma ley en 2 mandamientos. Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí abarca que tú no vas a tener otro Dios que no sea Él. Es como cuando tú dices, yo amo a mi marido, pero lo amo. Y cuando tú lo amas, no te vas a entregar a otro porque amas a tu marido. Ahí abarca que si tú tienes un solo Dios, no vas a entregarte a otros dioses que no sea Él. ¿Entiendes? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, no vas a robarle, no vas a adulterar con su esposo, no vas a cometer adulterio, no le vas a robar, no le vas a mentir, no vas a hacer tales cosas como la ley lo dice. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una palabra aquí, hermano, que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué dice así esta palabra? Cerca de ti está la palabra, hermano, porque con el corazón es el con el que creemos, pero con la boca lo hablamos. ¿Y qué, hermano? Fíjese, que de lo que se dice, porque aquí entramos otra vez, en otro, ¿cómo le diré? No porque nosotros, hermano, confesemos o hablamos o decimos las cosas, ya lo tenemos. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que dice? No porque nosotros, hermano, yo le quiero, no sé ni cómo decirle. Yo le voy a poner un ejemplo, ni más claro. ¿Cuántas campañas evangelísticas se han hecho? ¿Cuántas campañas no se han hecho de que
más, usted sale a la calle y usted se encuentra al borrachito que está aquí al lado y usted le dice, ¿crees en Jesús? Y el borrachito te va a decir, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Tú sales a la calle y le dices, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? ¿Quién le va a decir? Todos. Pero dígame, porque hace una confesión de fe y usted se la dice que le dice, mire, la confesión es así, y la hace, ¿ya su vida es transformada? No, hermano. ¿Por qué dice aquí que si confesares? Aquí la palabra confesar viene de confesar a Dios delante de los hombres. Porque la palabra de Dios dice que el que me negare a mí, yo le negaré a él. ¿Y qué? Confesarle, sí, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. No está hablando de esa confesión. Está hablando de una confesión de que nosotros negamos que somos hijos de Satanás y que somos hijos de Dios y que un día, créame hermano, si algún día el que es cristiano, hijo de Dios, viene una persecución, va a decir, yo soy hijo de Dios. Niega tu fe, como la predicación pasada. Niega tu fe, niega a Cristo. No, yo lo confieso, yo confieso que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios y yo creo en Él. Eso, en esa confesión se está basando. Que no le neguemos, que lo confesemos delante de los hombres, que siempre digamos, Jesucristo es el Hijo de Dios, que yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. No que vayamos en el trabajo y que dice, ¿eras cristiano? No, yo ni sabía, yo también. No, pues, ¿qué es eso? No confesamos delante de los hombres que somos hijos de Dios. Entonces, no porque nosotros levantemos nuestra mano. Mire, hermano, hay tanta cosa, tanta torcedura de la palabra, que un día, en una ocasión, una hermana, ¿verdad?, invitó a una persona a hacer la confesión de fe. Y otra hermana la estaba escuchando y le dice, esa hermana no fue salva. Y me dice, pero pues hizo la confesión de fe. No, es que la oración no estaba completa. O sea, ¿dónde dice la Biblia, hermano, cómo se tiene que hacer la oración? Dígame, hermano, ¿es bíblico? Ahí es donde muchas veces nosotros entramos en una religiosidad. La oración tiene que ser así, 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 tiene que durar 2 minutos, tiene que llevar esto, tiene que decir esto. No, hermano. En ninguna de la palabra, si lo encuentran ahí me dicen. Nunca vemos aquí a Pablo, a Pedro, a decir, a ver, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levanten su mano y repitan conmigo estas palabras. ¿Cuántas veces nosotros vemos aquí? A ver, si usted ha leído tantito la palabra, ¿qué es lo que decía que pasaba con esas personas que aceptaron a Cristo? ¿Acaso no ha leído, no ha escuchado que dice, por medio de la predicación de la palabra se convirtieron tantos? Y por medio, y predicaba la palabra, y creyeron tantos. ¿No lo ha leído usted así? Digo, si es que lo ha leído. Y si no, pues leerlo. Por medio de la predicación de la palabra. Algo que se me estaba pasando bien rapidito, que se lo voy a mostrar para que no se me vaya a ir. Que estábamos leyendo en Colosenses 2, 8, 23, en lo que dice de las viandas, ¿verdad? El culto voluntario, allí claritamente habla, hermano, que cada uno de nosotros, que es voluntario. Si tú decides comer carne, tú la comes. Si decides comer verduras, tú las comes. Ahora sí ya me vengo para lo de la confesión. Dice la palabra de Dios que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O es aquí donde dice esta es la palabra de fe que predicamos. Es la palabra de Dios que tenemos que dar. ¿Cuál es la palabra de Dios? Confesarlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor. ¿Por qué, hermano? A ver, yo le pregunto a usted, que si nosotros, que no, que porque si ya confiesas que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Pregunta. El endemoniado gadareno. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas?
confusión, porque somos muchos. ¿Qué le dijo? Vea, ¿por qué has venido a atormentarnos si aún no es nuestra hora? Ellos, los demonios, confesaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hay fe de los demonios que creen. Los demonios, dice la misma palabra de Dios, que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué? Porque creyeron, ¿ya son salvos? No porque yo diga, ay, sí, ya, ay, el hermanito tal, hermanito, venga, vamos a hacer la confesión. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga, a la familia de Cristo. Sale de ahí y se va a hacer el mismo borracho. ¿Qué? Por hacer la confesión de fe, ¿ya es hermano en Cristo? No, hermano. Para que haya un arrepentimiento genuino tiene que haber un cambio de vida obligatorio. Si no, no. Nosotros no venimos a la iglesia a jugar al cristianito. O somos o no somos. Entonces, ¿qué dice? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros no sabemos muchas veces ni en qué momento nuestra vida fue tocada y transformada. Ciertamente, como todos, hicimos una confesión de fe. Pero ¿cuándo fue el momento en que usted se vio como un vil pecador? ¿En esa oración que hizo? ¿O conforme usted fue escuchando la palabra de Dios? Vamos a seguir. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El proceso de la salvación, hermano, lleva mucho. Hemos venido estudiando desde el capítulo 1 hasta ahorita, hasta el capítulo 10, lo que es la salvación. Entonces, hay una cosa, hermano, que la palabra de Dios nos muestra. Al carcelero, ciertamente Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué? Porque ya tú eres cristiano, ya toda tu familia se va a salvar. ¿O qué? Porque nosotros tenemos el derecho de reclamarle a Dios: si me salvaste a mí, me salvas a todos, Señor. O yo, ninguno, ¿no? No es de todos la fe, hermano. Veamos la clase pasada, ¿de quién es el de hacer misericordia? ¿No es de Dios? ¿Qué es una misericordia? Ya lo he explicado también. Una misericordia es algo que no mereces. No somos tan buenos, o nuestra familia no es tan buena para que se merezca la misericordia de Dios. Hermano, y nosotros no la merecíamos. Eso es misericordia. Pero no porque ya uno cree en el Señor, ya Dios tiene la obligación de salvarme a todos. No, hermano. Dios no está obligado a nada. En cambio nosotros sí, pero no lo cumplimos. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso el Pablo al carcelero? Pedro, al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando una persona que de verdad ha creído en el sacrificio de Cristo y se ha convertido de corazón, ¿qué va a ver su familia? Su testimonio. No, yo ya no voy porque no, las fiestas paganas, no, tampoco, pues así como. Que ya no me inviten, que porque ya celebrar cumpleaños ya no. No, hermano. Entonces, nosotros, por nuestro testimonio, es más fácil que los que están a nuestro alrededor vean y seamos un ejemplo y digan: oye, él es diferente, antes era bien borracho, ahora mira, hasta se peina, hasta se baña.
No nosotros somos un testimonio para los demás. Y no es que nos paremos, hermano, y demos nuestro testimonio. Ay, hermano, yo antes era un borracho y era un drogadicto. No. Dios no nos envió a dar nuestro testimonio, hermano. Dios nos envió a predicar la palabra. Dios no nos dijo, párense en el púlpito y prediquen su testimonio de dónde yo lo saqué, qué hice yo por ustedes. No, Dios nos dijo que debemos predicar el evangelio, las nuevas de salvación, a Jesucristo. Jesucristo mismo oró al Padre y le dijo, Padre, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. No que nos anden conociendo, ay hermano, yo vagaba y mire, y tuve un sueño y una revelación, mire, y hasta aquí. No, Dios no nos envió a predicar nuestro vil testimonio, hermano. Dios nos envió a predicar su palabra. Entonces, dice la palabra del Señor en el 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y aquí habla de sus riquezas espirituales. Ay, vamos otra vez, no lo materialicemos. No porque Jehová sea rico, ay, es rico para con todos. Dice, sea que todos ya vamos a ser ricos. Olvídese usted de eso, hermano. Nosotros ya no andamos obteniendo las riquezas terrenales. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra está en Joel 2:32. Y dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Más aquí nosotros vemos el nombre de Jesús, porque a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no les mandamos a los cantores? Así dice, a los conciertistas. ¿Y cómo dice? Oirán sin saber quién les predique. Mira, hermano, hoy en día venía platicando con mi hermano Luis acerca de las contrataciones, de las mercaderías que hay en el evangelio hoy en día. Y me dice Luis, dice, yo se lo voy a enseñar. Le digo, ni me lo enseñes, que coraje me da. Al diablo, por ciertamente, hermano, hizo contrataciones, hizo mercadería, con la alabanza, y Dios lo echó. Y hoy en día los tañedores y cantores, ministros de Jehová, están haciendo lo mismo, hermano. Están haciendo contrataciones, mercaderías. ¿Qué son contrataciones? Tú me das, yo te doy. Por una lana, yo te canto. ¿No están haciendo así los ministros de hoy? Dígame, hermano, estudiando yo, la palabra del Señor es bien clara. Y ni en la Biblia, hermano, en la Biblia no vemos que le fue dada la alabanza, los conciertos, la música para evangelizar a las personas. ¿Qué fue dado para predicar para que una alma se salve? ¿Conciertos? ¿Campañas de sanidad? ¿Venga y recibe su milagro? No, hermano, fue dada la palabra. Aquí claramente lo dice. Por eso yo le puse sarcásticamente. ¿Cómo? Dice, ¿cómo irán sin haber quién les manda, si no le llevamos un concierto? No. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oyen más al músico, oyen más al cantante,
al artista. Y no artista de que canta, sino de que harta. Harta, ¿por qué? Porque mire aquí, que mire allá, y le canta aquí, y le canta allá. Músicos profesionales que no le importa si son salvos o no, con que tocan mejor para la honra y gloria de Dios. Pues es para la gloria y honra del pueblo, déjeme decirle. Porque el pueblo tiene comezón de oír, porque el pueblo quiere gozarse en los conciertos. Ay, hermano, qué bendecido, yo salí de ese concierto, la presencia de Dios se hizo sentir. Déjeme decirle que la presencia de Dios se hace sentir igual si usted se hinca de rodillas en su cama. Los conciertos no es una base para evangelizar. Con la música no se evangeliza. Y como dice, ay, hermano, muchos han creído por medio de la música, pero dígame, ¿qué es lo que está en esa música? ¿No es la palabra de Dios? Usted no va a evangelizar y que hay por allá en el pueblo, en el rancho, cuando andaba cogiendo las tunas, se me apareció el Señor Jehová. Y entonces, que ya me suena guadalupana eso, ¿verdad? No, hermano. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Dice la palabra del Señor. Les predique. ¿Qué? ¿Mi testimonio? ¿Volvemos? Entonces ya no predicaría a Cristo, sino me predicaría a mí. Y no nos fue dado a nosotros predicarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. A Cristo el que murió por nosotros. Dígame, hermano, ¿cuántas iglesias no tienen la fachada de una cruz o que son, o sea, que se identifican como iglesia? Usted pasa y usted dice, esa es una iglesia. Pero ¿qué se predica dentro de esa iglesia? ¿Qué hay dentro de esa iglesia? ¿Circo? Mire, hermano, si yo quisiera que tener aquí a gente, me gano su amistad, le cuento 3 chistes y me los mantengo bien avivados, y como la otra vez les doy una motivación personal y usted le digo lo que usted quiere escuchar, dígame que habrá gente que va a venir aquí. Pero por causa de predicarles la palabra, en vez de que se congreguen, se van más. ¿Por qué? Porque no les gusta oír la palabra. No les gusta oír la palabra de Dios. Entonces, quedamos. La alabanza, la adoración al hombre le fue dada para adorar a Dios, no para evangelizar. Usted no puede agarrar un canto y usted va a evangelizar. Con un canto se adora a Dios. Con una alabanza se exalta a Dios. Pero jamás podemos evangelizar. ¿Por qué, hermano? ¿Cuántos de los que han escuchado la música, cuántos artistas del mundo dicen haber sido convertidos y son los mismos? ¿Por qué? Porque hicieron una confesión de fe. Eso no les garantiza haber obtenido la salvación. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15 y en 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Qué? Mire, hermano, porque un pastor le diga, hermano, ¿cuándo se va a México? No, pues ya en septiembre, en diciembre, en noviembre, en enero. Pues váyase con la mentalidad de ir abriendo una iglesia. No. No es el pastor el que te da el llamado. Dios te lo da. Si Dios no te envía, hermano, yo le puedo decir, hermano Tomás, se va para México, vaya y abra una iglesia. Si usted Dios no lo manda, vanas son mis palabras.
Usted siente en su corazón, no soy yo la que le da el llamado. Tienes cara de maestra, tú vas a ser maestra de niños. ¿Por la cara? O porque ya la hermana es muy acomedida y cuando ve a los niños ahí se levanta y dice, niños, les voy a enseñar la palabra. No porque seamos acomedidos, porque no hay nada que hacer. Es que no hay nadie que lo haga. No, Dios no necesita que tú vayas a hacer algo porque, no hay nadie que lo haga. No. Cada quien siente el llamado de Dios y se prepara. Si tú sientes un llamado de ser maestro de niños, no es necesario que alguien te diga cuando tú ya te estás preparando y ya estás. Si tú dices en tu corazón, Señor, yo siento en mi corazón lo que tú me has dado, enseñar a los niños de cuna, enseñar a los niños párvulos o enseñar a los juveniles, depende del área que vas a enseñar, en esa área te vas capacitando. Empiezas a ver los comportamientos, empiezas a estudiar qué le interesan a los niños de esa edad. No es necesario que alguien te diga, anda y ve, o deberías. No, el Señor mismo te da el llamado. Pero ¿cómo irás si no fueren enviados? Aquí como dice que es la palabra embajadores, enviados. ¿Qué? ¿A qué son enviados? A ser reconciliados con Dios. No a escuchar mi testimonio o mi música o mi canto. No es dado que tú cantas bonito, tú vas a convertir almas. ¿Qué? Por mi voz no se va a convertir nadie. A lo mejor le salen lágrimas de cocodrilo, pero hasta ahí. Entonces, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír los conciertos. Así dice. Y el oír el testimonio del hermanito. Así dice ahí. A ver, yo lo leo y usted lo completa. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano, se va a convertir una persona? ¿Cómo se va a convertir un alma? ¿Cómo un alma va a ser salvo? Creyendo y escuchando la palabra de Dios. Más nada. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto, Israel? Primeramente Moisés dice, os provoqué a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provoqué a ira. Mire cómo nos dice nosotros. ¿Por qué? Porque a ellos les fue dada la palabra, a ellos les fue dada la ley. ¿Y qué dice? Con un pueblo insensato os provocaré ira. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fue dado la revelación de la palabra. Y dice, los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos y a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel, hermano, le fue dada la palabra de Dios, más a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Les fue dada la palabra, ¿por qué? Porque Jesucristo era la palabra, es la palabra. Les fue dado a ellos, mas ellos no le recibieron. Mas aquel que cree, le fue dado la adopción, el ser llamado hijo de Dios. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, si estamos en la fe, nos examinamos, cada uno de nosotros, si de verdad es que estamos en la fe. Dios se reveló a nosotros no le buscábamos. Es que yo desde niño le buscaba y yo siempre iba a la iglesia. Lo que buscábamos era
a la Virgencita para que nos hiciera el milagro, pero no le buscábamos a Él. Él nos encontró a nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos obedecieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Esto es un simbolismo de Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas que sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros somos identificados con Él. Pero dice la palabra del Señor que aún nosotros no seamos como ese pueblo insensato que se sentó a comer y a beber y a jugar. ¿Por qué, hermano? Nosotros tenemos que entrar en la palabra de Dios y entrar en ese equilibrio espiritual de lo que hemos estado hablando, los débiles en el conocimiento de la fe. Nosotros no porque yo sea libre de hacer algo, no estamos sujetos a que la persona que dice, no, pues no, a mí no, y nomás no. Recuerde que no todos han alcanzado el conocimiento. Y respecto a lo que es de la salvación, a la justicia, como decía en Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no lo hagamos por las obras. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es por la fe. Nosotros hemos creído por la fe y tenemos en nuestro corazón las evidencias de que somos salvos. Examinémonos cada uno si somos o estamos en la fe. Examinémonos cada uno, hermanos. ¿Por qué? Porque como hemos venido hablando acerca de lo que es la salvación, no por obras la ganamos, no por obras la vamos a mantener, pero déjeme decirle también, no porque usted se coma, que porque el taco es tradición de México, ¿no? No, el taco, no, por un taco no le va a hacer perder la salvación. Entienda que no por si comemos más o comemos menos somos aceptos delante de la presencia de Dios, no. Porque cada uno de nosotros sabemos en nuestro corazón cuáles son las cosas que de verdad están afectando nuestra vida. Celos, orgullos, contiendas, vanaglorias, etcétera, etcétera, usted lo sabe. Pero respecto a lo que entra al cuerpo, no es lo que contamina, sino lo que sale de nuestro cuerpo. Amén. Pues esperamos en el Señor de que hayamos entendido, aunque sea un poquito, de su palabra. Por eso es que vamos lento, pero vamos seguro. Amén. Así que le invito a ponerse de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, yo te doy gracias, Señor amado, porque no es, Señor amado, que nos predicamos a nosotros, Señor. No predicamos esta iglesia
O no decimos, ay, vayan a mi iglesia, vayan a la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros predicamos a Cristo, Señor amado. No nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestras ideas, predicamos tu palabra, Señor. Porque ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo, Señor? Y nos has mandado a predicar tu palabra, Señor amado. Gracias porque nos ayudas a tener el conocimiento de que no es por lo que nosotros queremos o nos queremos sentir bien en esta iglesia. Busquemos lo que nos va a sentir bien, nos haga sentir bien, no, Señor. Más bien lo que nos incomode, me está incomodando esto que no está bien delante de la presencia de Dios. Tu palabra viene, nos desnuda y hace que esas cosas las cambiemos. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos conocimiento, entendimiento de tu palabra, Señor. Señor, en cuanto a los débiles en el conocimiento, Señor, te pedimos que también les den de tu palabra para que puedan entender y comprender tu palabra, Señor. Que no por la comida, como dice tu palabra, no por las viandas que entran al cuerpo, Señor, vaya a ser más salvo o menos salvo, no, por Señor, porque la salvación tú la diste. Y no la diste por obras, y no la diste por comida. El Evangelio de Dios no es comida ni bebida, dice tu palabra, Señor. Señor, porque gran ganancia, Señor, es la piedad acompañada del contentamiento, Señor. Y cuando nosotros entendemos, Señor amado, que todo lo que tú nos has dado para disfrutar con nuestra familia, una Navidad, un día de acción de gracias, es por tu gracia, Señor. Que lo que celebremos un cumpleaños, le demos gracias a Dios porque está con vida. Y si aún no es salvo, tiene la oportunidad de arrepentirse todavía. Y si es salvo, darle gracias a Dios porque te ha conocido. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a tener conocimiento de tu palabra, Señor amado. Y a entender, Señor amado, que la prioridad es tu palabra, Señor amado. No es mi testimonio, no es mi música, no es lo que yo pienso, es tu palabra, Señor. Danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, Señor amado. Porque en ella, Señor, entenderemos tantas cosas que para nosotros, tal vez hasta en este momento, no las entendemos, Señor. Y nos dan a conocer por medio, Señor, de tu misericordia y de tu revelación de tu palabra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por este lugar. Te doy gracias, Señor amado, por todo lo que nos has dado y aún por lo que no nos has dado. Porque tú sabes lo que es bueno para nosotros y en el momento preciso tú lo conoces, Señor. Te doy mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado en el nombre de Jesús, Señor. Amén.